¿Qué son las audiencias? El término audiencia se refiere a los lectores, espectadores, oyentes o usuarios de cualquier medio de comunicación. Desde un punto de vista cuantitativo, pueden entenderse como un conjunto de individuos que mantienen contacto con un medio a través de un contenido por un periodo de tiempo determinado. Considerando lo planteado previamente, podemos mencionar lo que es la mediación, que se relaciona con esa dinámica de la audiencia. Martínez Terrero, en su trabajo Teorías de la Comunicación, señala que puede significar cómo se hallan los medios entre la realidad y la audiencia, ejerciendo diversos roles. Jesús Martín Barbero, teórico de gran importancia, ve a la mediación como una instancia cultural desde la cual los significados y sentidos son llevados a cabo por la audiencia. Asimismo, el investigador Guillermo Orozco va a complementar lo planteado anteriormente y entenderá la mediación como una recepción donde se crean y se recrean significados, desde la actividad de la audiencia con el medio. También, al tratar el perfil del consumidor latinoamericano, se identifican las cualidades culturales de estas personas, sus actividades, intereses y opiniones, para finalmente configurar esa apropiación simbólica y advertir la denominada demanda cultural y la formación de públicos en el espacio geográfico cultural, tal como es señalado por Carlos Guzmán en su artículo Hacia la consolidación de los estudios de consumo cultural en Latinoamérica. Para profundizar en las audiencias, se puede destacar el aporte de Néstor García Canclini, quien nos habla sobre una audiencia considerada como un conjunto de espectadores entre los que se da una mezcla de estilos comunicativos. Ser espectador ya no es solo asistir a espectáculos o verlos en los medios, aunque la televisión y la publicidad cumplen con esta tarea, que está limitada debido a la espectacularización generalizada de lo social. El espectador llega a un punto en el que se relaciona con las ciudades, que tiene que ver con una planificación urbana vista ahora por un marketing urbano con el turismo y la competencia. Si bien las audiencias siempre han estado presentes, el estudio de estas es una línea de investigación que ha cobrado muchísima importancia en las últimas décadas. Especialmente en el 2020, a partir de la pandemia del COVID-19, se empezaron a observar cambios en los comportamientos de las audiencias. Las personas buscaron una nueva relación con los contenidos, dado ese cambio abrupto a la virtualidad, todo a causa del aislamiento. En este contexto, los estudios sobre audiencias se han centrado en el uso de las redes y las variaciones en el consumo. De este modo, se puede comentar sobre el aporte de este impacto del COVID-19, el desenvolvimiento de las audiencias y los nuevos roles observados a partir de lo expuesto por los investigadores Ana Rosas Mantecón, Rosana Reguillo, Toby Miller y Germán Rey. Primeramente, la antropóloga e investigadora mexicana Ana Rosas Mantecón señala que a partir de los cierres de espacios culturales por la pandemia, se impulsó el consumo cultural de digitalización vía redes y tecnología. Si bien este ya se venía desarrollando desde antes de la pandemia, la llegada del COVID-19 y el confinamiento sin duda agudizó esta transformación. Desde las salas de cine hasta las universidades, los espacios públicos se vieron obligados a lanzarse a la virtualidad. Incluso tras la reapertura de algunos de estos espacios, la relación con el público presencial y digital vivió una transformación. Durante el confinamiento, las audiencias, sobre todo las más jóvenes, se volcaron en el consumo de películas y series a través de las ya crecientes plataformas de streaming como Disney+, Amazon Prime, HBO y Netflix, la líder del mercado desde hace algunos años. Sin embargo, también se dio pie al surgimiento de plataformas de distintas naturalezas, privadas o públicas, pagas o gratuitas, generales o más enfocadas hacia ciertos nichos, entre otras. Otro fenómeno que se observa en el cambio de la experiencia cinematográfica en el contexto del COVID-19 es que tras la reapertura de los cines en algunos países, la asistencia sigue siendo muy baja. En los grandes mercados cinematográficos del mundo, como Estados Unidos o la India, han acudido menos del 80% y del 70% de los espectadores respectivamente. A nivel latinoamericano, en México, la asistencia ha sido de menos del 81,5%. Esto se debe en parte al miedo que aún existe entre la población a reunirse en estos espacios públicos con otras personas, tras un año de mantener el distanciamiento social y el confinamiento en los hogares. Pero al mismo tiempo tiene relación con las nuevas reglas del juego de los estrenos en las plataformas de streaming. Sin embargo, se debe tener cautela antes de hablar de una migración total hacia lo digital, ya que estos procesos siguen reorganizándose y reconstruyéndose. Como señala Rosas Mantecón, los cambios en las prácticas culturales no ocurren en plazos tan cortos, por lo que aún nos encontramos en un proceso de transformación. Asimismo, es importante resaltar que las realidades presenciales coexisten con las realidades digitales. Vemos que las audiencias consumen libros digitales, pero al mismo tiempo compran libros impresos. Consumen películas en las plataformas de streaming, pero aún se va a las salas de cine, sobre todo para los grandes estrenos. Se puede escuchar un álbum entero a través de plataformas como Spotify, pero no por ello se deja de asistir a los conciertos.
Entonces, al hablar de la interacción entre el acceso cultural presencial y digital, no se debe simplificar tan solo a la sustitución de uno por otro. Es más preciso hablar de una reorganización, ya que estas dos formas de consumo cultural se complementan entre sí y tienen una relación sinérgica. Así, se mezclan los espacios presenciales y digitales, dando paso a espacios híbridos a medida que se reorganizan las formas de vincularnos. La reorganización de los vínculos y de las ofertas culturales a través de las redes sociales también se intensificó muchísimo más durante la pandemia, ya que adquirieron un rol protagónico como el medio de comunicación más utilizado por la población mundial para mantenerse informada y en contacto a distancia. Frente a la imposibilidad de socializar en los espacios culturales presenciales, los usuarios buscaron nuevas formas de estar juntos a través de los espacios digitales. Esta cultura compartida en red también ha traído transformaciones en los públicos. Del público se pasó a la figura del prosumidor, aquel consumidor que también produce, y en la actualidad se puede hablar incluso del produsuario, que surge en medio de toda esta convergencia tecnológica, ya que tiene el poder de ejercer el rol de productor o emisor. Por ello, los roles de los públicos se han diversificado. Incluso se puede hablar de públicos presenciales, digitales, híbridos, primerizos, potenciales, entre otros, lo que a su vez nos exige maneras distintas de dirigirnos a ellos y de diseñar políticas culturales más ceñidas a cada tipo de público. Ana Rosas Montecón señala que debemos generar puentes entre los públicos y las ofertas culturales. A través de las políticas culturales debemos ampliar la apropiación de la herencia cultural cinematográfica. Debemos formar desde la niñez a esos futuros realizadores y espectadores del cine nacional, el cual ya tiene un alcance bastante restringido. Por eso, el acceso es el principal reto de la formación de estas políticas públicas, ya que hay muchas barreras que sortear para ser público de cine latinoamericano. Sin embargo, también es importante resaltar que durante la pandemia, muchas barreras como la distancia, los costos y la visibilidad se minimizaron, ya que hubo acceso a ofertas culturales de otras partes del país y dentro de la misma región, en muchos casos gratuitas, y las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión y promoción de estas ofertas culturales. Debemos impulsar la educación audiovisual y el acceso a las ofertas culturales, no solo como seguidores, sino como productores. Es importante pensar en los públicos y en estos nuevos contextos, porque a través de las prácticas culturales podemos entender el mundo y actuar en él, es decir, construir ciudadanía. A su vez, si bien las películas se insertan en el mercado como cualquier otro bien, también nutren imaginarios e identidades y generan cambios en las actitudes y los valores. Por su parte, la exclusión de las prácticas audiovisuales impide acceder a recursos que nos permiten responder preguntas sobre nosotros mismos y permite construir nuevos conocimientos. En palabras de Rosas Montecón, el lenguaje cinematográfico es parte fundamental de la alfabetización básica del nuevo milenio. Por otro lado, la antropóloga mexicana Rosana Reguillo nos habla sobre tejidos, símbolos y narrativas, la comunicación en tiempos de pandemia. Reguillo parte de un supuesto en el que las palabras importan y construyen nudos, además del papel que juega la democracia como horizonte y su relación con la comunicación, observando la organización característica del Estado ante las organizaciones sociales. Entre varias de las situaciones destaca la violencia y la exclusión, que atraviesan a la sociedad e incluso influyen en una precarización subjetiva, llevada como una expropiación de esperanza de futuro. Por ello, se pasa por ciertas reconfiguraciones de la situación ante los diversos problemas, como la criminalización o persecución, ya que supone una limitación por parte de un tercero. Al tener miedo, hay una persecución entre nosotros mismos. Plantea incluso formas de comunicación, como la distribuida, que trata sobre ser autores ante la voz autorizada, la conectiva, que nos habla de diversas emociones y las redes como medio para compartirlas, también esa búsqueda de interrumpir el relato del poder, y, finalmente, se encuentra la enmascarada, que trata de disfrazar a la burbuja pública, se dan vueltas y se impide la conectividad. Asimismo, hace mención a varios escenarios, una dimensión subjetiva, que involucra las emociones y refiere a las modificaciones y efectos que ocurren en el planeta. También lo estructural, en el que hay movilizaciones en las posiciones. Además, está la parte ideológica, considerando esa impresión y representación sobre el otro, el contexto diferente para diversas personas. Se evidencian los deseos de inclusión, reconocimientos y una democracia como vía para la resolución. El científico social Toby Miller, por su parte, señala aspectos como el uso de objetos que simbolizan un mensaje, el fenómeno de la investigación con relación al populismo y los distintos temas, considerando esa confianza en buscar crear nuevas verdades, la cultura, las luchas ante las desigualdades, las injusticias y también la influencia del primer mundo en varios sectores. Llegando hasta el punto del manifiesto COVID,
en el que previamente hace referencia a un término denominado al bebé yo sindemia, como herramienta que utiliza a lo social y cultural como rol de enfermedades desde la globalización y fronteras, dejando en evidencia el impacto social respecto al manifiesto COVID. Miller destaca varios aspectos que se pueden observar durante la pandemia y los cambios que se deben generar, como la disminución de la desigualdad, los ingresos garantizados, la irresponsabilidad ambiental, la producción cultural, la investigación sanitaria, las campañas para educar, los medios como un poder, la educación, entre otros. Precisamente se observan entre los puntos a los medios y su papel fundamental en la sociedad, incluso los problemas que rodean a las redes, que deben ser modificadas en cierta parte. Se deben trabajar en esa reconstrucción de una nueva sociedad. Se destaca solamente un lado como el uso de joyerías y la influencia del sexismo, pero se deja de lado lo indígena o a la mujer como héroe. Y es necesario trabajar en ese rol y esa capacidad para impactar con ese frente cultural. Existen problemas en las redes, la censura y el control, por ello se debe optar por estos nuevos relatos, brindando protección y una red a nivel aceptable para todos. La búsqueda de la creatividad y la educación en esa industria cultural y creatividad desde los talentos y las tecnologías, en vez de la precariedad y explotación. Finalmente, tomamos en cuenta el aporte de Germán Rey, quien nos habla de interesantes temas y su desarrollo en la pandemia, como las manifestaciones culturales, la diversidad de expresiones o discursos en una misma cultura, e incluso una transformación de los públicos y la audiencia hacia lo doméstico. Se trata a la gran creatividad cultural como medio de adaptación de las limitaciones impuestas por la pandemia, donde se supera lo tradicional. Asimismo, hace referencia al hormiguero cultural, esas expresiones culturales emergentes en los países. El paso a lo virtual, lo doméstico como un espacio para recrear y producir, el surgimiento de otras producciones como memes, podcasts, fotografías y demás expresiones que demuestran el cambio de las audiencias en su forma de participación. Además, las consideraciones sobre las políticas culturales en la pandemia y la pospandemia, desde la desestabilización de la gestión política, las presiones sobre los sectores culturales con un impacto en las vidas diarias, hasta la pandemia, vistas como un efecto inmediato y global, lo que es el cuidado cultural y la psicocultura, los avances digitales, la sostenibilidad de la cultura, entre otros. Rey también nos habla sobre la experiencia de un fenómeno que trasciende regiones y que posee una dicotomía limitada, que debe ser rota por políticas culturales que apunten a lo positivo y reflejen la importancia del cuidado y sostenibilidad en la gestión de los países. Un compromiso desde las culturas y observar el relato, la cultura creativa como búsqueda de lo crítico, lo informal, lo que significa observar el movimiento y la diversidad de actores culturales. La desestabilización de la pandemia en general rompe con la creación cultural, y estas son algunas de las ideas que podemos rescatar de la conferencia ofrecida por el autor. De lo expuesto por los autores, se puede destacar 3 temas que forman parte de sus discursos: la pandemia, la cultura y las audiencias. Si bien hay enfoques principales diferentes, existen ciertos factores que nos permiten realizar una comparación y un análisis sobre lo dictado. Claramente se concuerda en algo: la pandemia ha impactado a las culturas y a las personas de forma sustancial. Es un fenómeno que ha llevado cambios en la forma de ver y producir contenido, además de los diversos significados que puedan desarrollarse. La pandemia abre paso a nuevas formas de interacción y gestiona las dinámicas cotidianas a las que estábamos sumergidos. Se empieza a vivir en un contexto denominado por la autora Reguillo de covidianidad, un contexto en el que podemos manejarnos desde distintos planos. Dentro de estos distintos planos nos encontramos con esta forma distinta de interactuar, socializar y entretener con audiencias. Aquí quizás la autora que más enfatiza en eso es Ana Rosas Mantecón, pero Rosana Reguillo también tiene ese aspecto de la voz y de las palabras emitidas en primer plano.
Por otro lado, Miller hace alusión a ciertos comportamientos y preferencias de los consumidores y productores de contenido, mientras que Rey nos habla sobre un cambio en el espacio de estos públicos y los roles. Reguillo y Miller se podría decir que coinciden en algunos aspectos de lo que es el discurso, cuando Reguillo hace referencia a su versión sobre el discurso y las formas de comunicación, destacando una como la distribuida, buscando quizás sobreponerse a esa voz autorizada. Por su parte, Miller al hablar de los medios como influencia en las personas, hace mención a los problemas que rodean a las redes, y hay que encaminarse a esa dirección de diseñar nuevas sociedades, viendo desde los lados destacados a los que no se consideran y son desechados, podríamos decir. Entonces plantea optar por nuevos relatos, diversificando esa cultura y esa creatividad de las personas. Vemos que a pesar de enfocarse en distintos temas, el estar rodeados por la pandemia hace que estos autores consideran ese cambio en la dinámica de la comunicación, y que por supuesto afectará a la cultura. Respecto a la forma de interacción y producción, antes quizás se observaba, según nosotros, a una audiencia dinámica, pero a su vez estática antes de la pandemia. Pero el seguimiento de este fenómeno, que ha afectado todo nuestro entorno, por supuesto que también afecta nuestras formas de interactuar y el lugar desde donde lo hacemos. Rey nos habla de un público que va a lo doméstico. Evidentemente en este escenario, cosas como ir al cine, ir a exposiciones de arte, no son comunes e incluso ni permitidas por el aislamiento. Esa mezcla virtual presencial no se puede ejecutar del todo. Vemos entonces cómo el consumidor opta por otros canales de entretenimiento, como las plataformas de streaming, donde el usuario cambia de escenario y percibe contenidos desde otros medios. Y aunque estas prácticas no cambian a corto plazo, sino que se renuevan constantemente, como afirma la autora Ana Rosas Mantecón, existe esa reorganización sobre lo que se le hará llegar a los públicos, lo digital y lo presencial. Progresivamente se puede generar esa pérdida de protagonismo de ciertos medios, por el desarrollo de la virtualidad y el papel que tienen los teléfonos. Otro aspecto muy interesante en el que convergen dos de las ponentes, Reguillo y Rosas Mantecón, es en el uso de las redes sociales. Rosas Mantecón nos habla de cómo su uso, que ya era bastante prominente, se intensificó muchísimo más durante la pandemia como una forma de mantener los vínculos y las relaciones sociales aún en la soledad y el aislamiento por el COVID. Estas redes nos sirvieron como un medio para mantenernos juntos en la distancia y como un espacio para acceder a las distintas ofertas culturales. Por su parte, Reguillo también hace referencia al tráfico de información por estas redes, sobre todo en Twitter, a través de la cual se popularizaron etiquetas como quédate en casa, insomnio, ansiedad y demás palabras que sirvieron de muestra de lo que se vivió y se sintió, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia. Estas autoras ven a las redes sociales como espacios para el encuentro, la transmisión cultural e inclusive el activismo, ya que plataformas como TikTok sirvieron para la difusión de movimientos como el movimiento Black Lives Matter. Sin embargo, también es importante tener en consideración el nivel de desinformación que corre por estos medios, sobre todo por plataformas como WhatsApp, que es especialmente utilizada para esto, ya que, como señala la doctora Reguillo, es una red social mucho más cercana a la que los usuarios entran con los filtros de fake news muy bajos, por lo que se hace más sencillo que la información falsa y la manipulación cale en las personas. En definitiva, podemos decir que las redes sociales en esta pandemia han sido aquel lugar de encuentro que ha tenido que reemplazar a los cafés o las plazas, a las que hemos tenido que acudir para distraernos, socializar, entretenernos, informarnos y compartir nuestros miedos e inquietudes. Por otra parte, también es interesante ver cómo la línea entre el productor y los públicos cada vez se hace más difusa y estos dos roles son cada vez más intercambiables. En un mundo en el que del público se pasó al prosumidor y del prosumidor al produsuario, la pandemia y el tiempo de aislamiento sirvieron para que muchas personas se animaran a intentar estar del lado del productor de la oferta cultural. Vemos, como señala Germán Rey, la proliferación de los hormigueros culturales domésticos. El hogar se convirtió en un espacio para recrear y producir. Los públicos se vuelven productores de memes, podcasts, fotografías y demás expresiones culturales. Rosas Mantecón también hace mucho énfasis en esto, en los públicos que al mismo tiempo producen ofertas culturales y que mayormente se transmiten por las redes sociales, marcando una clara diferencia con la forma de producción tradicional. Entonces, evidenciamos el impacto global que produjo la pandemia. Nuestras costumbres y nuestras formas de interactuar cambiaron. Vivimos sin duda un cambio global y un efecto inmediato de la pandemia, tal como lo expresaba Rey en su ponencia. Las culturas y la forma de difundirlas sufrieron cambio. Queda en nosotros transformar esas creaciones y adaptarnos a este contexto, estar preparados de las consideraciones apuntadas por Miller y de allí lograr ese entendimiento del mundo, partiendo de la irregularidad de la vida cotidiana en la que nos vemos sumergidos.
Finalmente, pudimos entender y analizar desde distintos puntos de vista lo que ha significado la pandemia y cómo ante todo ha llevado a cabo esa especie de transformación de la cultura y su recepción. Ese consumo cultural al que hace referencia el autor Carlos Guzmán, mencionando las investigaciones de autores como García Canclini o Zunkel, con diversas perspectivas y la continuidad de otros autores que hablan de prácticas generales del público, su uso del tiempo, sus gustos o sus preferencias. Observamos entonces cómo la audiencia se ha adaptado a nuevas formas de recibir e incluso participa en la producción de contenidos. La digitalización se hizo más presente, pues si bien ya era una tendencia en los últimos tiempos, la pandemia obligó al cambio de interacción, desde el entretenimiento hasta el educativo, con las escuelas y las universidades. Partiendo de lo que sostiene el autor García Canclini, esta comunicación digital desde los móviles que proporciona la interactividad interna y la deslocalización también incluye lo multimodal como modificador de esas formas de consumo e interactividad. Hay un cambio de escenarios y la forma de estar presentes. La interacción también se va a ver afectada. Sin duda las redes sociales han jugado un rol fundamental en la pandemia, como pudimos observar, permitiendo ser un portal para el relato de las personas y como herramienta para no cortar esa conexión con el resto del mundo durante el aislamiento. Y aunque parece existir una migración hacia lo digital, los procesos siguen en una reorganización y reconstrucción. Nos ubicamos en un plano de transformación de estas prácticas culturales. Gracias a este plano existe esa coexistencia entre lo digital y lo presencial, conviviendo con las dos formas de interactuar con los contenidos. Se da esa mezcla entre ambos espacios, como nos indicaba Ana Rosas Mantecón. Por supuesto, se genera esa hibridación y la oportunidad de cubrir necesidades que el cambio de escenarios le generan a las audiencias. El espacio, el contenido, la forma de transmitir los conocimientos y percibir realidades fueron modificadas. La pandemia obligó a un cambio que a su vez le dio un rol protagónico y dinámico a los públicos, a las audiencias.